más profundo. Dios nos enseña que Él es grande, amoroso y misericordioso. Él nos ayuda a levantarnos y nos saca de ese lodo cenagoso. Nos saca de esa oscuridad a la luz para brillar con esa luz admirable, que solo Dios nos la da. La predicación está basada en Colosenses capítulo 1, versículo 13 y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Pues su gracia redentora alaba. Doy gracias a Dios y a la iglesia por este privilegio tan grande de estar frente de ustedes, hermanos y amigos, para hablar de la palabra de Dios. He orado mucho para que Dios, a través del Espíritu Santo, nos dé la sabiduría para poder edificar a la iglesia a través de su santa palabra. Corría el año de 1980, hermanos, cuando un escándalo deportivo en Italia cimbró hasta sus cimientos a la Liga de Fútbol de Italia. Italia, hermanos, es conocida por sus grandes equipos de fútbol, por su potencia deportiva y que digamos de su selección. Su selección, donde quiera que vaya a los eventos internacionales, siempre será candidata a llevarse el título. Bueno, pues este escándalo se debió a apuestas clandestinas y a amañamiento de partidos arreglados, que involucró a grandes equipos de ese país y a varios jugadores profesionales. Y uno de ellos, tal vez cuando diga su nombre usted lo reconozca, Paolo Rossi, un jugador excelente, centro delantero de primer nivel italiano, que fue hallado culpable por hacer este tipo de apuestas clandestinas. Y todos estos jugadores fueron, como 18 jugadores, apostaban en contra de sus mismos equipos. Fue un acontecimiento terrible. Me tocó vivirlo en las noticias de aquellos años porque fue viral a nivel mundial este escándalo. Y bueno, este jugador, como todos los demás, quiso hacer dinero ilícito a través de estas apuestas. Bueno, siempre una característica de avaricia desmedida. Un tribunal lo halló culpable y lo sentenció a 3 años, más que nada lo inhabilitó para poder jugar profesionalmente. Algunos de sus biógrafos inclusive lo ubican que estuvo en la cárcel. Una gran depresión y una desesperanza se apoderó de él porque exactamente en ese año de 1980 se llevaría a cabo uno de los torneos más grandes en Europa que se llama la Eurocopa de Naciones, donde participan todos los países con sus selecciones y después de un mundial de fútbol, ese evento es el más importante del mundo. Y este jugador se iba a perder ese torneo. Y 2 años después, en 1982, se llevaría a cabo el Mundial de Fútbol en España 82 y también se lo iba a perder porque su condena terminaría hasta el año 83. Y nosotros sabemos, para los que nos gusta el fútbol, que todo jugador profesional en todas las partes del mundo, su mayor anhelo es participar de esos grandes eventos como un mundial de fútbol, hermano. Y eso le ocasionó, como dijimos, una desesperanza completa. Pero hubo quien se acordó, un personaje que lo conocía, que lo estimaba muchísimo. Podríamos decir que inclusive lo amaba, aparte de que conocía capacidades futbolísticas, de sus talentos y de sus grandes virtudes. Ese hombre era Enzo Bearzot, que era el entrenador de la selección italiana de fútbol. Este hombre conocía un recurso que le podía ayudar a este jugador a salir de la cárcel y poderlo llamar a la selección. Hizo todo lo posible por rescatarlo de las tinieblas de su condenación donde estaba este jugador. Bueno, la historia de este jugador, de Paolo Rossi, es una de las más fascinantes de la historia del fútbol porque después de estar
recluido allá en las tinieblas de su condenación, sin esperanza alguna por poder sobresalir como jugador profesional. De ahí fue liberado gracias a su entrenador y de la mano de este jugador, en ese mundial, Italia consiguió el campeonato del mundo. Se volvió y lo convirtió un personaje principal, un personaje protagonista en Italia y en el mundo, convirtiéndose, hermanos, en una estrella fulgurante. Tomé esta historia de la vida real, como dijera un programa, para tratar de ilustrar el tema que vamos a tratar esta mañana, hermanos. Y que también vamos a ver de esta historia similitudes que tienen con nosotros en nuestro proceso de nuestra vida cristiana. Esta historia, hermanos, está enmarcada con algunas similitudes en nuestra vida cristiana desde nuestra conversión, hermanos. Así es que vamos a ir a la Biblia, hermanos. Vamos a ir a la Biblia rápidamente. 2 versículos vamos a leer esta mañana. Busque, por favor, Colosenses 1, versículo 13, Colosenses 1:13, y luego ahí busque también en su Biblia, Primera de Pedro 2:9. Voy a dar unos segundos para que usted lo va a seguir con su vista, yo los voy a leer. Colosenses 1:13 y Primera de Pedro 2:9. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Empezando, hermanos, con las sentencias de las condenaciones, hermanos. Nosotros estábamos en aquellas oscuras tinieblas, hermanos, sin ninguna esperanza. Y este jugador, hermanos, lo vamos a estar nombrando porque va a haber comparaciones, como ya dijimos. Vivía en las tinieblas de las sentencias, condenado, imagínense, por 3 años para no jugar. Tenía 25 años en ese momento y sus mejores años se iban a ir sin poder jugar estos certámenes internacionales tan importantes. Vivía sin esperanza alguna. Ya como habíamos dicho, se había perdido la la Eurocopa de Naciones y se perdía el Mundial de España 82. Ante esta situación, hermanos, sus pensamientos se hicieron tenebrosos, pesimistas, todo eso pasaba por su mente, vivió una gran depresión y todo por transgredir las leyes terrenales y por esa ambición desmedida que a muchos humanos nos puede afectar. Pero también nosotros, hermanos, estábamos recluidos en las más oscuras tinieblas, sumidos en vicios y pecados, viviendo en una tremenda depresión, tal vez, escuche bien, buscando perder la vida para darle salida a situaciones como estas. Yo puedo hablar en mi caso, ustedes saben, del alcoholismo. En algún momento, hermanos, yo tenía lucidez en mi mente y le rogaba a Dios, le pedía a Dios que me ayudara a salir de esas tinieblas, de esa vida tan terrible, hermanos. Porque de vez en cuando había lucidez en mi cerebro y le rogaba a Dios que lo hiciera. Hiciera lo que tuviera que hacer para que me arrancara ese vicio. Recuerdo que en ese entonces, ya hace muchos años, a finales de los años 70, salió una película en México. No la alcancé a ver, no recuerdo haberla vista, pero que el título era, que me llamaba la atención, Cuando las víboras cambian de piel. Y me acordaba de ese título. Y yo decía, arráncame, Señor, lo que me tengas que arrancar.
arráncalo, pero ya no quiero vivir esta vida. Vivir en esa prisión de tinieblas, hermanos, es terrible, terrible. Y más que nada, está uno condenado, sentenciado, hermanos, cuando no hay nadie a quien recurrir o a quien le ayude, desconociendo uno el poder de Dios en ese momento y su palabra. Pero en este caso de este jugador hubo alguien, hermanos, que se acordó de él. Era exactamente el entrenador de la selección italiana de nombre Enzo Bearzot. Lo conocía muy bien, le tenía plena confianza y gran estimación, sabía de su capacidad y su talento, y aún sabiendo que sufría de esa terrible condena y que no jugaba fútbol por más de un año, hizo todo lo posible por rescatarlo. Sabía de una instancia legal a la que él recurrió este entrenador con tal de rescatar a Paolo Rossi. Esa instancia legal decía que si un jugador profesional era llamado a la selección nacional, podía tener argumentos para poder sacarlo de la cárcel. Y ni tardo ni perezoso, su entrenador empezó a mover toda la situación jurídica, lo llamó, o sea, tenía que presentar la solicitud de que él solicitaba a ese jugador que estaba condenado para su selección, que era la selección de Italia, y funcionó, hermanos, funcionó. Le fueron quitados los cargos y el jugador fue reintegrado a la selección. Eso lo hizo faltando 2, 3 meses ya para empezar el mundial. Pero algo parecido, hermanos, hizo Dios para con nosotros, ¿no? Mostró su amor y su gran misericordia y su infinita gracia para con nosotros, hermanos. Efesios 2:1 dice, Él nos dio vida aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es cierto, hermano. Su amor, su misericordia, su gracia que nos sacó de esas tinieblas donde estábamos hundidos, hermanos, nos dio vida cuando estábamos exactamente muertos. Como dicen los versículos que acabamos de leer, hermanos, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Todo eso es lo que ha hecho Dios por cada uno de nosotros, hermanos. Dice el Salmo 40, versículo 2, dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lago del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dice este versículo, me sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. ¿Sabe lo que es un lodo cenagoso, hermanos? El lodo cenagoso es el que ya está ahí pudriéndose. Pero mire lo que dice Jeremías 18:16. Dice Jehová, he aquí que como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos. Así nos ha tomado Dios, hermanos, de ese tipo de barro, de ese tipo de lodo, para formar de nosotros una maravilla, hermanos. Siguiendo con el texto y el contexto, hermanos. Pero para ese jugador y como para nosotros, hermanos, el proceso no ha sido y no fue nada fácil. El proceso de nuestra conversión o de habernos sacado de tinieblas, hermano. Tanto el jugador como el entrenador recibieron las más terribles críticas de parte de la prensa italiana, una por haber incluido a un reo, a un convicto dentro de la selección italiana y por otro lado un jugador que estaba completamente fuera de forma, que no había jugado por más de un año en vísperas del arranque del Mundial. ¿Y qué podemos decir de nosotros, hermanos?
cuando fuimos rescatados de la oscuridad de las tinieblas y fuimos iluminados por la luz de Cristo. En ese entonces fuimos agriamente criticados, señalados y hasta marginados por nuestras amistades. ¿No le pasó alguna vez eso, hermanos? Que usted antes los invitaban a cualquier fiesta y eso, pero cuando supieron que usted era cristiano, lo marginaron. ¿No les pasó alguna vez así? Al menos a mí sí me pasó, a mi familia, porque ya no convivíamos las tinieblas con la luz, hermanos. Pero lo más triste y doloroso, hermanos, fue cuando recibimos la condenación de la familia. Seguramente, y varios de nosotros tuvimos problemas con la familia por la conversión de nuestra fe, ¿no es así? Estoy seguro que algunos de ustedes sufrieron esas consecuencias. Algunas de las frases que muy comunes que se escuchaban en aquel entonces, mayormente los que veníamos de la religión del pueblo, que nos decían, eso no fue lo que nos enseñaron nuestros padres. ¿No alcanzaron a escuchar eso, hermanos? Personas que conocían nuestro pasado, hermanos, y ponían en tela de juicio nuestra conversión. Y sí, porque conocían que éramos pecadores, hermanos, que andábamos en perdición y como que de repente a otro ya decían ellos éramos hermanitos. Pero eso no era nada nuevo, hermanos. ¿Se acuerda usted ya de la conversión de Pablo allá en Hechos capítulo 9? Bueno, ¿se acuerdan? Perdón, allá en su camino a Damasco, bueno, ya se sabe la historia. Aquí el punto es de que, pues cuando tuvo la plática Jesús con Pablo, con Saulo de Tarso, pues ya ve, se quedó ciego, pero luego Dios se comunicó con Ananías, ¿se acuerdan? Y le dio instrucciones, ve a la casa de Judas, allá vas a encontrar a tal persona, Saulo de Tarso, y le dio instrucciones cómo curar a Saulo de Tarso de su ceguera. Pero inmediatamente Ananías se quedó sorprendido. Y en el versículo 7 le responde a Jesús. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído muchas cosas de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? O sea, la sorpresa de Ananías, hermanos, es cómo es posible de que este hombre, siendo un perseguidor y prácticamente asesino de los seguidores de ti, Señor, ahora resulta que ya cambió. Se les hacía imposible, hermanos. Inclusive, hermanos, inclusive ahí me imagino que fue una de sus primeras prédicas, ahí mismo en Damasco, enseguida de este pasaje, ahí mismo en Hechos 9, hermanos, ¿se acuerdan ustedes? Que Pablo estaba predicando del poder de Dios y, y que Jesús era el Hijo de Dios, pues estaba predicando de él. Y los que estaban oyendo, dice ahí el versículo 21 del capítulo 9, los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y que a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, hermanos. Estaban sorprendidos, o sea, cuestionaban la conversión de Pablo, así como el mundo, hermanos, inclusive la familia, cuestionaban nuestra conversión, hermanos. Yo recuerdo, y aquí está una de mis hijas, cuando ya mi esposa y yo nos habíamos entregado ya muchos años a la iglesia del Señor. Mi esposa fue por nuestras hijas dice el hermano Guerrero, al Ejido, allá a México, y iba por ellas. Pero mis hijas que me habían conocido en ese estado tan deplorable, hermanos, le decían a mi esposa, ¿pero a qué nos vamos, mamá? ¿A ver a mi papá igual? Y mi esposa le decía, no, hija, ya tu papá ya cambió. Pero ellas no le creían porque decían, ¿cómo es posible que mi papá
ya haya cambiado, cuando aquí decía que primero muerto que dejar el vino. Es difícil, hermanos, muy difícil, como ahorita vamos a ver en el siguiente punto, cuando usted o yo perdemos la confianza de los demás. Dice un dicho allá en México que usted lo debe conocer, dice, cría fama y échate a dormir. Porque yo recuerdo que cuando andaban en el pueblo, hermanos, cualquier borracho o borrachito, le voy a decir, que hacía un escándalo, lo relacionaban conmigo. De seguro andaba con Luis Soriano. Sí, así era. Y a mi esposa le reclamaban, no, que su esposo fue a sacar a mi esposo y le emborrachó, pero si mi esposo está en la casa, le decía a mi esposa, pero era la fama, hermanos. Por eso, cría fama y échate a dormir y ya verás. Y como lo hemos dicho, qué difícil, hermanos, recuperar la confianza que hemos perdido con la gente que nos rodea. Es una verdadera lucha ardua y constante, hermanos. Confianza que hemos perdido a consecuencia de nuestros vicios, de nuestras actitudes, de nuestras mentiras, más que nada, hermano. Porque dicen por ahí que la confianza se pierde con una sola mentira en un momento, pero para volver a ganar la confianza es un largo camino, hermano. Sentimos en ocasiones desfallecer, queremos tirar la toalla, pero hay un Dios, hermanos, que nos ayuda a levantarnos, que nos da ánimo a través de su amor y de su infinita misericordia. Quédese con la respuesta en su mente, pero ¿alguna vez ha sentido lo difícil que es que las personas no confíen en uno, hermanos? Nomás piénsalo. Igualmente, volviendo al tema de este jugador, hermanos, él estaba completamente, ya estando en la selección, estaba completamente desalentado, había perdido la confianza en él mismo, porque no había podido anotar, ya estando en el Mundial, hermanos, siendo el delantero titular, en los primeros 4 partidos no pudo anotar ningún gol. Eso lo llenó de desconfianza, de desaliento, hermano. Pero la fe y la confianza inquebrantable de su jugador, perdón, de su entrenador, era lo que lo mantenía en pie y lo mantenía en lucha, mientras que la afición italiana se burlaba por su total ineficacia. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos recibido la burla del mundo? Pero todo tiene su tiempo, hermanos. Todo tiene su tiempo. En su tiempo, el gran poder de Dios, hermanos, se expande dentro de nuestro ser a través del conocimiento de su santa palabra y aflora, hermanos, aflora en nuestra madurez y hace resaltar en usted y en mí las grandes virtudes y talentos que estaban dentro de nosotros, pero que no nos habíamos dado cuenta. Pero el Señor lo sabe, hermanos, es nuestro hacedor, las conoce perfectamente y quiere que nosotros, hermanos, brillemos con luz propia. Ya no lo dice nuestro Señor Jesucristo, ya en Mateo 5:16, ustedes son la luz del mundo. De igual manera pasó algo extraordinario con este personaje de esta historia, con este jugador que estamos hablando, Paolo Rossi. Después de esos 4 partidos de amargura, hermanos, se vinieron los cuartos de final, donde cada vez que se avanza, ustedes saben, las jornadas en esos eventos, los equipos son más duros, son los más buenos los que van quedando hasta el último. Pues en cuarto de final se enfrentaron ni más ni menos que a la selección brasileña, que era la candidata número 1 a llevarse el título de ese mundial. Era un equipazo, yo recuerdo, yo lo vi jugar, los vi este partido. Realmente Italia, aunque fuera poderosa, iba como víctima en ese partido. Pero pasó lo impensable. Italia gana 3-2 con 3 goles de este jugador que habían sacado de la cárcel.
con Paolo Rossi. La euforia no se hizo esperar en Italia. Fue un triunfo grandioso, sensacional, que mandó a semifinales a este equipo italiano. Este partido, hermano, está considerado uno de los mejores partidos de toda la historia de los mundiales. Ya instalada en semifinales, Italia también se enfrentó a la poderosa escuadra de Polonia. Y tras un arduo encuentro, Italia vence 2-0 a Polonia. Y adivinen qué, con 2 goles de esta persona, de Paolo Rossi. Empieza a volver en un jugador indispensable, en una persona consentida de aquellos que se habían burlado de él, hermanos. Y tras ese partido, pues claro, acceden a la final de fútbol de ese Campeonato Mundial de España 82. Se enfrentarían también a la poderosa escuadra teutona, los alemanes, y pasó una situación que luego enalteció más a este jugador. Ya para terminar el primer tiempo le marcan un penalti a favor de Italia, ya para irse al descanso, y en vez de vérselo permitido tirar a este jugador que ya se había vuelto su jugador estrella, se lo dejaron a otro jugador aparentemente más experimentado y lo falló de manera lamentable, pero lamentable. Tiró el penalti 2-3 minutos, se fueron al vestidor. La escuadra italiana se desmoronó porque no es lo mismo llegar al vestidor con un marcador, con un gol a 0 a su favor en un partido tan importante, que irse con las manos vacías. Y como le digo, la manera tan lamentable como su compañero lo falló, desmoronó al equipo italiano. Pero otra vez se hace y se engrandece la figura de este jugador, empezando el segundo tiempo. Anota Paolo Rossi el primer gol para la Italia en contra de los alemanes. Y en ese momento, la escuadra italiana agarra ánimos, se va con todo en contra de la selección y le gana la final por 3-1. Italia se corona como la campeona del mundo en aquel mundial. Mire usted, estamos hablando de este personaje, hermanos, como ya les dije, para hacer las similitudes de lo que en nuestra vida cristiana podemos tener, porque ya lo dijimos, o sea, este evento fue especial. O sea, si en el mundo suceden estas cosas, hermanos, de que una persona puede salir de las tinieblas a ser la estrella fulgurante, no solamente de un mundial, sino de todo un país, ¿qué puede pasar con nosotros, hermanos, cuando Dios es el que nos saca de ahí, hermanos, para que nosotros brillemos en nuestro cristianismo? Mire usted lo que logró ya para terminar en cuestión de este jugador. A su regreso a Italia, la selección con el trofeo de campeones del mundo, este personaje que había sido cruel y duramente criticado por ser un reo y un convicto de la ley, aunado a su pobre condición física y a lo que no hacía nada en los primeros partidos, ahora era considerado y recibido en el país italiano como un héroe nacional, llamándolo también el Bambino d'Oro. Si usted no sabe italiano, quiere decir que el niño de oro. Y también fue considerado el salvador de la patria. Aunado a eso, hermanos, todavía le dieron el trofeo como el mejor jugador de todo el mundial. Y aún aunado a eso, le dieron el trofeo como el goleador de todo el mundial. Y con sus goles y de su mano, Italia consiguió ganar el campeonato mundial de España 82 y coronarse campeón del mundo. Solamente en toda la historia de los mundiales del fútbol, bueno, estoy muy deportivo el día de ahora, pero solo 3 jugadores
han logrado estos privilegios de llevarse todo. En 1962, un brasileño de nombre Garrincha, en el 78, Mario Kempes, y esta ocasión. Desde entonces nadie más ha sido nombrado el mejor jugador del mundial, el goleador del mundial, ni llevarse el campeonato mundial, porque es una cosa muy difícil, hermanos, muy difícil. Pero aquí el punto, hermanos, escuche bien, el punto importante al que vamos, al central. Mire usted, su entrenador sabía de los argumentos legales para sacarlo, ya lo dijimos, ¿verdad? Sacarlo de su condena con el llamado que le hizo a la selección. Aparte de que sabía de sus cualidades, bueno, también tenía una gran admiración, una estimación y un gran amor por él, por este muchacho. Pero mire usted la diferencia. Pudo haberlo sacado y decirle, mira, tú, Paolo Rossi, no estás en las mismas condiciones que el resto de la selección, porque ellos llevan ya 2 años entrenando juntos, etcétera, etcétera. Le saqué porque te admiro, te aprecio. Ahora que estás con nosotros, terminando el torneo, sea el resultado que sea, cuando lleguemos a Italia vas a ser libre. Vas a estar en la banca y ahí vas a estar. Pero no fue así, hermano. No fue así. Dicen algunos biógrafos que lo puso a entrenar día y noche prácticamente para tratar de ponerse en condición física para llegar al mundial. Depositó toda la confianza en él y los resultados, ya se los dije, hermanos. Dios, hermanos, no nos ha sacado de la terrible oscuridad de las tinieblas o del fango cenagoso para ser simples cristianos ordinarios y comunes, hermanos. No, como decimos, igual que el jugador, también se dice en las bancas de los jugadores, no nada más para estar calentando la banca, no, no nos sacó para eso, hermanos, sino quiere que nosotros explotemos, hermanos, ese enorme potencial de virtudes que llevamos dentro de nosotros y brillemos intensamente en nuestra vida cristiana y dentro de la congregación y esos talentos también que llevamos nosotros adentro, hermanos. Dios lo sabe, Dios nos conoce, es nuestro hacedor, hermanos. Jesús nos dice allá en Juan 8:12, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, escuche bien, sino que tendrá la luz de la vida. Hace años escuché una predicación hablando ya de este tema de qué clase de hijos quiere tener Dios, de esos que brillen inmensamente, hermanos. Decía un predicador que hay, desde su punto de vista de este predicador de la Iglesia de Cristo, desde su punto de vista hay 3 tipos de cristianos. Dice él, el cristiano parpadeante, sabe que a sus luces de su carro, cuando le ponen las de emergencia, ya sabe que el triangulito rojo que le pone la emergencia, que estén, se les llama también luces intermitentes, ¿sí lo sabía? Sí, ¿verdad? Intermitentes que se prende y se apaga, se prende y se apaga, y ahí está. Y dice él, los cristianos intermitentes son así, se prenden y se apagan, les da igual venir un domingo sí, un domingo no. Les da igual llegar tarde a los servicios de la iglesia, igualmente. Les da igual o no participar en los actos de adoración, les da igual. Les da igual involucrarse o no en los eventos de la congregación, decía él, a grandes rasgos. Él, claro, el punto lo explicó más profundamente. Aquí nomás estamos dando la noción. Y dice, el segundo cristiano es el cristiano cómodo, decía él. El cristiano cómodo es el que normalmente es constante en los servicios, llega a buena hora, participa en los actos de adoración, es cooperador, participa en los eventos de la iglesia, etcétera. Pero lo que le pasa es de que, escuche bien,
no quiere responsabilidades. Es muy pasivo para tener responsabilidades, porque sabiendo, decía el hermano, que tiene un potencial en talentos y grandes virtudes para desarrollar un liderazgo dentro de la congregación, no quiere responsabilidades, pues, no quiere exigencias, porque usted sabe que a mayor responsabilidad es mayor la exigencia, ¿no es así? Todos los que tenemos liderazgo aquí tenemos una exigencia mayor, y eso lo puede comprobar en cualquier actividad de la vida, hermano. Si usted es nombrada supervisora, supervisor, si usted es dueño de un negocio, como dueño, como supervisor o como encargado, usted tiene la responsabilidad de los que están debajo de usted, ¿no es así? Pero a veces, y yo lo he visto, por ejemplo, en mi trabajo, hay compañeros que saben mucho y le dicen, tú te vas a hacer cargo de un grupo. No. Y le huyen a la responsabilidad, hermanos, porque no es fácil. No es fácil, sí, pero no es imposible, hermano. No es imposible. Y hablaba este hermano del hermano cómodo. Pero llegó al número 3, que es, dice él, el cristiano comprometido. Ese, dice él, es el que busca Cristo Jesús. Un cristiano, bueno, ese ya luego creo que se lo puse yo, un cristiano 5 estrellas, porque apenas hace como unos meses vimos ese tema del cristiano 5 estrellas y volvimos a retomar el tema hace 2 semanas que estuvimos en una clase dominical, hermanos. Para mí, en lo personal, usted ha de tener su cristiano favorito dentro de la Biblia, pero para mí son los que se encuentran en Tercera de Juan que vimos el otro día, el hermano Gallo y el hermano Demetrio, hermanos. Personalmente es un ejemplo maravilloso para mí, hermanos. ¿Se acuerdan de ellos que lo vimos? Que vimos que hay protagonistas, coprotagonistas y el antagonista, que era quién, ¿se acuerdan? Diótrefes. Pero bueno, o sea, de esos hermanos comprometidos que eran capaces, hermanos, por ejemplo, en este caso del apóstol Juan, de impresionarlo, porque así dice la palabra de Dios, dice que el apóstol Juan se regocijaba cuando los hermanos le daban testimonio del hermano Gallo, se regocijaba, hermanos. Y también dice ahí su palabra, ahí en su carta, que es muy pequeña, que se gozaba profundamente al ver que se conducía fielmente dentro de la congregación. De esos hermanos, decía el hermano, son los que busca Dios, o que quieren que se formen, que se moldeen, que su luz admirable resalte sobre ellos, hermanos. Nada más porque se detalla, el apóstol Juan detalla más cosas del hermano Gallo, pero de Demetrio dice poco, pero es contundente. Del hermano Demetrio dice, todos dan testimonio de él. Y todos, hermanos, todos son todos. Dice ahí el apóstol Juan, y aún la verdad misma da testimonio de Demetrio. Este tipo de cristianos, decía el hermano predicador, quiere ver Cristo que resplandezcan a su máxima capacidad, de una fe admirable, una fe que sea capaz de maravillar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que hay fe que maravilló a nuestro Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan? ¿La fe de quién? Exacto, del centurión. Fue la fe del centurión allá cuando el centurión fue a ver a nuestro Señor Jesucristo y le pidió para que curara a su siervo, ¿se acuerdan? Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, ahorita voy, yo voy. Y le dijo él, no, 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 no es necesario que vayas, solamente di una sola palabra y mi siervo será sanado. Y dice ahí la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo se maravilló de ver tanta fe. Dice, ni siquiera en Israel he visto
tanta fe como la de este hombre, y dijo él, y ni siquiera es judío. Esa fe, hermanos, de esa fe, capaz de maravillar hasta nuestro Señor Jesucristo. Ya para terminar, hermano. Todavía me falta. Ya se me estaba pasando. No es promoción lo que voy a decir, pero estamos hablando de este texto y contexto, hermanos, de ya hace muchos años, y ya lo he repetido, pero alguna vez a lo mejor no se acuerdan ustedes, y hablando de liderazgo y cómo puede uno desarrollarse dentro de la congregación sin temer a la responsabilidad, hermanos. Hace muchos años en una campaña evangelística llegó un hombre, yo lo vi entrar, yo tenía poco tiempo de convertido y al entrar yo lo identifiqué, luego le vi ojos vidriosos, chapeado, hinchado, dije, "Pues, este era de, así me veía yo en aquellos tiempos. Y hasta pensé, fíjese nada más, era una campaña evangelística donde se supone que era para llamar gente para escuchar el evangelio de Dios y tal vez convertirse. Y yo en vez de pensar, no, pues ojalá se convence, dije yo, no, pues de seguro sabe que como vamos a dar pan y café, y como allá en México pensará que a lo mejor es un velorio, y en los velorios se da pan, café y decimos, y el piquetito, ¿verdad? A lo mejor se confundió y viene a eso, pero seguramente mañana ya no está con nosotros. Pues para no hacerla más larga, hermanos, en esa campaña evangelística, este hombre se convirtió, porque seguramente como yo exclamaba en el pasaje de mi vida que le expliqué, hermanos, que yo le pedí a Dios que me arrancara todo lo que fuera posible para componer mi vida, él también llegó ahí, a esa campaña evangelística, seguramente buscando alientos, buscando ayudas, buscando que su vida cambiara. Y seguramente desde ese momento pasaron los años y como lo vimos ya en esta prédica, hermanos, el proceso fue difícil, fue difícil. Seguramente Dios lo fue moldeando, hermano, y lo empezó a utilizar en su reino aquí en la tierra, hermano. Y estoy hablando de él no porque estoy hablando, y con todo respeto a mis hermanos líderes y a cada uno de ustedes. Estoy hablando de él porque yo lo vi con mis propios ojos, yo lo juzgué con mis pensamientos. Y aparte en mi trabajo, todavía tengo compañeros que eran amigos de este hermano ahora y me platicaban de él. Así como los casos que hemos visto, me platicaban, no, no es posible que ya esté ahí cuando nosotros nos poníamos unas borracheras y ahora no creo que sea hermano por críticas y cuestionando nuestra conversión, hermano. De verdad, por eso mi admiración y respeto para cada uno de ustedes y para mis hermanos líderes. Pero estoy hablando del hermano Manuel Jiménez. Así lo vi, hermanos. Nadie me lo está contando, yo se lo estoy contando y es mi vivencia y mi experiencia con él. O sea, ni en sus sueños más guajiros, cuando andaba perdido, se llegó a imaginar que un día iba a tener un ministerio en una congregación de la Iglesia de Cristo y iba a liderar ese ministerio, hermano. Jamás. No. Y ahora, junto con su ayuda idónea, liderean esta congregación en su ministerio que se las ha puesto en sus manos, hermano, y aún con sus hijas adolescentes que ya participan. Me da mucho gusto, mi admiración y mi respeto, como ya dije a todos ustedes, pero como a él yo lo vi cómo nació, hermanos, yo lo vi nacer y venía exactamente como hemos tratado el tema de las tinieblas, de allá venía, hermano, y Dios lo llamó a su luz admirable. Espero que esto me valga una comida, hermano. Pero
Hablo de esa manera porque yo lo vi, yo lo viví. Y como digo, vi su nacimiento y la forma de llegar. Pero Dios, hermanos, es capaz de hacer de nosotros una maravilla. De verdad, hermanos, de verdad. Nada más porque esos talentos que tenemos nosotros todavía no nos hemos dejado que Dios los pula así, bonito. Si alguna vez, aquí no sé, pero en México es muy común los boleros, bolear sus zapatos, dale brillo. ¿Se acuerdan cómo empieza a bolear? Le ponen jabón y ven, ¿y qué está haciendo con mis zapatos? Y va el proceso y luego ya le ponen otra crema y le dan su cepillada y ya llega el brillo, hermano. Le ponen su brillito, ya le ponen, cómo chilla el trapito, ¿se acuerdan? Y cómo quedan sus calzados. Pero el proceso de cómo empieza a lavar su calzado, dice usted, ¿qué está haciendo? Pero ahora ya no le preocupa tanto porque ya sus zapatos que le costaron $10,000, ya ahora los chinos dicen que valen $100, o sea, no se preocupe por eso. Pero ahora sí, ya para terminar, hermanos, ¿cómo no estar agradecidos con Dios por su gran amor para con nosotros, de su misericordia y su gracia infinita al trasladarnos, hermanos, como ya lo dijimos, de las horribles tinieblas y del lodo cenagoso a su luz admirable? La muerte, ya no voy a hablar más de este personaje hasta ahorita, ya nomás el último. La muerte del entrenador de la selección italiana, a la muerte de él, de ese entrenador, el jugador Paolo Rossi, al que rescató de las tinieblas, se expresó de la siguiente manera y dijo, fue como un padre para mí. Sin él, sin su entrenador, dice él, nunca hubiese logrado lo que yo hice. Y nosotros, ¿cómo le cantamos a Dios? Sin ti, nada somos en el mundo, ¿no es así? Sin ti nada podemos hacer. Bueno, él le debemos todo, así como este jugador dice que le debe todo a su entrenador, los hermanos, y a la sangre poderosa de su Hijo amado. Y ahora después, a la muerte de Paolo Rossi, esa muerte del entrenador fue en el 2010 y este jugador murió en el 2020. A la muerte de Paolo Rossi, los titulares de las noticias decían, Paolo Rossi, el hombre que salió de la cárcel para ser campeón mundial a Italia. ¿Y qué podemos decir? Hermanas y hermanos, hombres y mujeres de esta congregación, Dios nos ha sacado de las tinieblas para brillar como estrellas fulgurantes, hermanos. Sí, porque tenemos el potencial, hermanos, el talento lo tenemos. Cuando tenga la oportunidad, o si quiere ver ahorita ahí Isaías 61, vea lo que dice Isaías 61. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Sí? Vea Isaías 61. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Los siguientes párrafos me los encontré por ahí, seguramente usted los ha visto y dicen de la siguiente manera. Donde Dios te sacó, no volverás. Donde Dios te colocó, florecerás. Donde Dios te envíe, triunfarás. La cruz fue el precio. El amor fue la causa. Usted y yo fuimos la razón. Dios bendiga su palabra, hermanos. Como siempre, la intención de cada hermano que se para enfrente es edificar a través de la palabra a su santa iglesia.
Y usted, amigo, usted, estimado oyente, que tal vez esté sufriendo la profundidad de las tinieblas en un pozo oscuro que en ocasiones lo hace sentir, lo hace pensar en cosas tenebrosas porque no encuentra la solución, venga a los pies de Cristo. Las aguas bautismales lo esperan acá atrás. Y después de eso, la luz de Cristo va a resplandecer sobre su vida, hermano. Pero usted también, hermano, hermana, que estos baches de la vida, los problemas de esta vida nos hacen sentir en un foso oscuro y en ocasiones también no sentimos o no creemos tener la solución y necesita la oración de la iglesia, pasa al frente. Dios, hermanos, Dios tiene la solución para cada problema de cada uno de ustedes. Pero no olvide el tema, hermanos. Si Dios hace maravillas, porque sea como sea, aún en el mundo, Dios mueve sus engranes, hermanos. Si Dios hizo maravillas con este entrenador y este jugador en términos mundanos, ¿qué no hará por nosotros, hermanos? Recuerdo cuando saqué mi licencia de manejo y hice el test de manejo, pues venía manejando de México, hermanos, imagínense, allá es un cafre, pues. Y ahora, en ese tiempo era un policía, ahora parece que es el mero jefe de la policía aquí en Springdale. Y se me quedó viendo y me dijo, ya cuando llegamos ahí, que llegué como los picapiedras, llegué, me estacioné ahí y me dijo el oficial, yo creo que le di lástima, lo más seguro. Me dijo, mira, te voy a dar tu mica, pero no te quiero ver en los titulares de los periódicos. ¿Sabe qué me estaba diciendo? Pues sí, no manejas bien, te voy a dar tu mica, pero no quiero que vayas a causar ningún accidente. Ahora sí nosotros queremos ver exactamente que brille en nosotros, hermanos, la luz de Cristo. Todos, cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos pasta para liderazgo, hermanos. Porque estoy seguro que en su trabajo usted es un buenazo o buenaza en su trabajo. ¿Y de dónde agarró esas, eh, esas características? Porque se fue puliendo poco a poco. Y igual aquí, hermanos. Solamente hay que ponerle empeño, hermanos. Y de la mano de Cristo lo podemos lograr. Pues vamos a ceder el lugar a nuestro hermano Alonso para que cante un himno de invitación